muchas gracias al Congreso, a esta última versión del Congreso de Filosofía, Arte y Derecho que organiza eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con las casas de estudio que se han sumado de varias partes de América Latina. En la sesión de hoy nos toca el tema del drama penal en el sistema de justicia. Y bueno, tenemos dos invitados muy importantes, amigos de esta casa de estudios de la universidad. Por un lado está el doctor Ulises Lara López, quien actualmente es vocero de la Fiscalía y coordinador de asesores de la Fiscalía de la Ciudad de México. Me permitiría hacer una pequeña introducción de su larga trayectoria. Él es profesor ya por más de 20 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diferentes foros sobre procesos de políticas de gestión, procuración de justicia y temas de urbanismo en la Ciudad de México. Es maestro por el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, entre otras muchas títulos y distinciones de grado que ha recibido a lo largo de su trayectoria, tanto académica como profesional. Y en cuanto al tema profesional, pues hablamos de su última encomienda, pero en general él cuenta con una larga trayectoria en el servicio público y en la administración pública en el ámbito local, federal. Ha sido diputado, representante del Congreso de la Unión en una ocasión. Y bueno, sería larga la lista de los reconocimientos y de los cursos y grados con los que cuenta el maestro. Y pues está con nosotros ahorita para hablar del tema que nos ocupa el día de hoy. Asimismo, tenemos al doctor Oscar Ruiz Vargas, amigo también de esta casa de estudios. Él es egresado también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, también maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Igual también cuenta con una larga trayectoria dentro del servicio público y la administración pública, tanto local. Ha participado en distintos foros a nivel regional y a nivel América Latina. Cuenta con diferentes distinciones por otras casas de estudio, incluyendo 3 doctorados que tiene honoris causa por diferentes universidades del país. Y actualmente pues funge como asesor igualmente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Él ha retomado mucho el tema de la gestión de la vivienda y temas de urbanismo en la Ciudad de México, y es conocido en las redes sociales como Doctor Vivienda por la fuerte voz que tiene en los foros relacionados con los temas de urbanismo. Y ha participado recientemente en el diseño de la transición del modelo de fiscalía que existía con anterioridad a la entrada de la actual administración, y ha fungido como diseño y en el proyecto de la construcción de una fiscalía bajo nuevos derroteros y objetivos que se han trazado. Y él, bueno, ya nos compartirá y nos comentará en este aspecto. Y bueno, básicamente mi nombre es Elio Isaí Cortés Moreno. Soy licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente soy
postulante en la carrera de filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de esta casa de estudios. Bueno, pues yo le cedo la palabra al maestro Oscar Ruiz y para que haga las presentaciones y le dejaremos la palabra al maestro Ulises para que pueda apoyarnos con el cierre del tema. Muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Buenas tardes, estimado maestro Eliu Isaí Cortés Moreno y Elena, todos los compañeros justamente y colegas que se han conectado a través de esta plataforma de internet, que nos están visualizando y con quienes tendremos la oportunidad de converger y coincidir y comentar algunos puntos de vista que me parece van a ser valiosos para toda la región. Sin embargo, quisiera cederle en un primer momento, Eliu, si me lo permites, la palabra al doctor Ulises Lara, para efecto de que pueda hacer el planteamiento en origen y posteriormente yo poder tomar la palabra en un segundo momento en intervención, si no tienes mayor inconveniente, querido amigo. Por supuesto que no. Es su mesa y adelante. Maestro. Doctor Ulises Lara, por favor, adelante. Quiero también comentarles y compartirles que es doctor justamente en Derecho, el doctor Ulises Lara, es maestro en Asuntos Públicos, por parte de la Universidad Carlos III de España, es licenciado en Ciencias Políticas por parte de la UNAM, es profesor de Ciencias Políticas, es profesor en la Facultad de Arquitectura, es profesor en la Facultad de Derecho, es profesor también en la Facultad de Trabajo Social o en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y mi querido doctor Ulises Lara, adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación y saber que hay aquí hermanos de América Latina, de la República del Uruguay, de Colombia, y esperemos que esta charla sea, digamos, cercana a sus preocupaciones. Vamos a hablar de algo muy, bueno, por lo menos en esta intervención que he preparado para ustedes, es un asunto de una experiencia muy local y tiene que ver con la construcción del sistema penal acusatorio en la Ciudad de México y la transición de nuestra Procuraduría, como se denominaba, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a Fiscalía. Y empezaré diciendo que la Ciudad de México entró en un proceso de reforma. Quizás sea una cosa muy parecida a lo que vivieron en Argentina cuando declararon la zona de Buenos Aires una región autónoma, propia ciudad. En el caso de la Ciudad de México, nuestra historia nos remite a la época en la que en el lugar donde se asentaban los poderes federales de nuestra república. Como ustedes sabrán, o lo refiero rápidamente, nuestra organización como Estado está reconocida como una república federal y representativa. Es decir, estamos integrados por un Congreso, tenemos elecciones presidenciales cada 6 años, renovamos una Cámara Alta que es de senadores y representantes de los gobiernos de los estados y una Cámara Baja o el Congreso Nacional que está integrado por los diputados de 300 distritos federales. Y pues durante prácticamente todo el siglo XIX y el siglo XX estuvimos bajo un régimen donde esta gran metrópoli se convirtió en la capital de todos los habitantes de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, y se tuvo como base de su transición, de su cambio, de su asiento de poderes federales, la Ciudad de México. Fue hasta apenas hace unos años que logramos construir mediante una serie de acuerdos la primera constitución para la ciudad, que no le acabó de dar del todo el estatus de una entidad federativa como son el resto de las entidades de los 32 estados que la integran. No tenemos como tal en la Ciudad de México municipios, sino alcaldías, pero no me quiero perder un poco en esa parte de la organización, aunque formará parte de nuestro trabajo, sino en una decisión que se tomó en ese Congreso, en ese nuevo constituyente, y que consistió precisamente en crear una comisión técnica que junto con la persona titular
de la entonces Procuraduría General de Justicia, se diera la tarea de hacer una reforma a fondo para la implementación del sistema penal acusatorio en este lugar. Aunque nuestro sistema como tal tuvo una serie de reformas y se empezó a construir hace un poco más de una década, se fue haciendo de forma diferenciada. Habría que decir que nuestro sistema anterior era un sistema pues muy parecido a lo que durante mucho tiempo se le conoció como sistema inquisitorio y que seguramente ya muchos de los colegas aquí lo conocen, en donde otra de los rasgos principales es que aquí en la ciudad y particularmente en el país, se había abandonado la oralidad de los juicios. Los juzgadores prácticamente no intervenían dentro del proceso de manera directa y podríamos decir que incluso el actor principal en los juicios pues no lo juzgaba ni el agente del Ministerio Público o la parte acusadora o fiscalizadora, ni tampoco el juez, sino prácticamente un documento y una serie de documentos que se exhibían, que eran las averiguaciones y sobre las cuales se tomaba una decisión. Así que una de las tareas importantes era dar este giro a este sistema, por lo demás antiguo y poco eficiente, para construir uno que tuviera la posibilidad realmente de hacer escuchar la voz de los afectados, tanto como víctimas, como de los imputados, como señalados dentro del proceso, y que tuvieran la posibilidad de realmente hacerse justicia respecto al hecho denunciado o investigado. En el caso de la Ciudad de México, esta comisión fue una comisión creada por el Congreso de la Ciudad de México con un número de 10 integrantes de nivel académico reconocido y amplia trayectoria, y funcionaron como asesores, coordinadores para la elaboración de lo que significaría al final la ley orgánica y el plan de implementación del nuevo sistema penal, y en una figura concreta que sería la Fiscalía General de Justicia. Así que la tarea interesantísima que nos tocó fue precisamente la construcción de un nuevo modelo de acceso a la justicia que reconociera los problemas que teníamos nosotros entonces como tal y que había que enfrentar. No quiero decir que ya desaparecieron, sino que estábamos metidos en una dinámica en donde había que resolver temas serios. Una fuerte desconfianza en las instituciones por no ser las que daban o garantizaban realmente el acceso a la justicia, una percepción de corrupción y una percepción de, en general, ineficiencia. Digamos, a manera de ejemplo, decíamos que era como llegar en aquellos momentos donde estás muy enfermo a un hospital de estos que no tienen los servicios, ¿no? Y que te dijeran, espere un momento, y al final te dieran una aspirina. Se trataba de darle un giro al tema de la justicia y permitir que las personas recibieran, en pleno apego a sus derechos, la mejor atención posible, en el menor tiempo posible, por lo menos en lo que hace a la atención inmediata, y la garantía de desarrollar una investigación que permitiera conocer la verdad y, por supuesto, permitir el acceso de las personas a la justicia en los delitos que se tratara. Pero también se buscaba reconocer que la posibilidad de darle a todos en la misma proporción y dimensión la garantía de acceder a la justicia tenía que ver con una organización, de una forma de acercar al ciudadano a la fiscalía, pero también de esta de organizarse, es decir, de reconocer las formas de los diferentes delitos, de los llamados graves a los no graves, como de aquellos que requerían una capacidad de atención inmediata por su urgencia, como de aquellos que requerían un trabajo de mucho mayor procesamiento por sus características. Así que al menos definimos 4 grandes apartados. Uno, la búsqueda de bajar, de disminuir la impunidad interna en cuanto a lo que llamamos corrupción institucional, fortaleciendo la Fiscalía de Servidores Públicos, creando la Fiscalía Anticorrupción, organizando una línea directa con la Fiscalía, en este caso con la titular, y logrando que el teléfono de denuncia, que le llamamos teléfono rojo, que se encontraba en cada coordinación territorial, tuviera la efectividad necesaria
para los casos en donde no estuviera prestándose la atención ni en tiempo ni en forma a las personas que asistieran a nuestras agencias del Ministerio Público. Por otro lado, echamos a andar un proceso de poner la atención de nuestros, digamos, usuarios en dos grandes perspectivas, la de reconocerlos como víctimas y como gentes que son poseedoras de derechos y que deben de ser atendidas en esa dimensión con derechos humanos y con una perspectiva concreta de su situación. Así que entre las cosas que hablamos fue de la atención centrada en los derechos humanos de las personas y trabajamos en 4 campos: la perspectiva de género, la víctima al centro para darle toda la atención a quien llegara en una situación incluso de crisis por su ocurrencia inmediata, la canalización temprana en aquellos casos que requiriesen la atención tanto médica, hospitalaria, psicológica, y desde luego la protección en la medida de lo posible y lo accesible de toda la dimensión del delito, una protección integral para la víctima. En el tercer rubro, el fomento a la denuncia tenía que tener la canalización adecuada, así que una de las cosas que hicimos fue insistir, sobre todo porque tenemos dentro de estos espacios, como ustedes seguramente lo habrán comentado o vivido en otras regiones del mundo, hay una cifra que se le llama la cifra negra, aquella que no se registra porque el ciudadano no lo considera útil, porque no lo considera pertinente, porque lo considera una pérdida de tiempo, como también no considera que vaya a encontrar o resultar nada de eso. Así que el fomento de la denuncia tendría que estar acompañado de instrumentos que le hicieran viable, que la denuncia fuera efectiva. Así que entre ellas se encuentran la denuncia digital, de nuevo la línea directa, las agencias desconcentradas en las diferentes partes del territorio, y logramos además que pudiéramos también hacerlo en las áreas especializadas. Por cuanto a lo que hace al tema de el despliegue territorial, en la Ciudad de México ya se había iniciado un proceso de desconcentración. La Ciudad de México tiene registrado cerca de 9 millones de habitantes en su territorio, pero en términos reales circulan más de 15 millones de personas diariamente en este gran espacio, o quizá más correctamente dicho, en este gran espacio urbano, pero que en dimensiones reales pues no son más de 40 kilómetros cuadrados en donde se desplazan. Esto provoca una enorme, digamos, posibilidad, por lo menos en términos estadísticos, de comisión de delitos, desde los más simples, como podría ser el robo sencillo, robo simple, de los de carácter patrimonial, hasta aquellos mucho más sofisticados que podrían tener que ver con fraudes enormes o con procesos mucho más duros o difíciles, como serían el secuestro. De tal suerte que entonces una de las cosas es que había que hacer lo necesario para que la recepción fuera en el territorio, en la medida de lo posible, que se segmentaran las denuncias respecto al tipo de delito para hacer su priorización y en su caso derivación. Hay también un conjunto de situaciones que le preocupan más al ciudadano que el propio robo. Dicho de otra manera, a veces a alguien le sacan su billetera de un transporte público masivo como es el metro o el metrobús o cualquiera de estos, y lo que le preocupa, por ejemplo, es la recuperación de los documentos que le dan identidad, que le representan. Hablo de nuestro sistema, nuestra tarjeta de identidad es la credencial para votar con fotografía. Hay también, desde luego, cédulas profesionales, y qué no decir otros tantos documentos como sea el propio pasaporte. Pero esa preocupación del ciudadano tiene que ser canalizada porque, si bien es cierto, el delito es el de robo, si la preocupación es la recuperación de los documentos, son otras las instancias quienes tendrían que ver y responder al respecto. Así que la Fiscalía, entendimos, no solamente se trataba de un espacio en donde el acceso a la justicia significaría el castigo de aquellos que hubieran cometido un delito o la investigación de quienes fueran los responsables, sino que había que tener muy claro que había que buscar la posibilidad de una nueva situación que le generara acuerdos. ¿Y cuáles son estos? Bueno, los que tienen que ver con la justicia restaurativa, con una adecuada derivación de la segmentación de casos a las áreas que lo pueden atender, a contar con una infraestructura
adecuada para la investigación y, por supuesto, para la capacitación permanente del personal y, desde luego, para los temas de la gestión institucional y control interno. En la primera se generaron fiscalías especializadas, algunas de ellas de nuevo tipo, como fue la Fiscalía Especializada en Delitos conocidos, aquí les denominamos feminicidio, aquellos crímenes en donde sobre todo ha sido víctima una persona de muerte violenta y el típico, la tipicidad está relacionado con el odio. No es solamente la muerte de una mujer, sino de aquella que fue víctima de esta violencia extrema, como es el feminicidio, por razones de cercanía, parentesco, pero que además traen una dosis que muestra el desprecio hacia la vida de la persona, esta forma de expresión de su aborrecimiento. Bueno, creamos esta fiscalía un tanto, no solamente en la medida de respuesta a una presión social existente real, de no investigar los casos de feminicidio, que seguramente, como lo sabrán, en la mayor parte de los casos tratados, las más cercanos involucrados son los familiares, es la pareja de la persona que fue asesinada. En otros casos tiene que ver con las personas que estaban cercanas en su entorno. No significa que sea en todos los casos, digo en la mayoría, y requerían de una investigación mucho más rápida, más eficaz, y eso fue la creación de una fiscalía de esta naturaleza. Tenemos cerca de 72 fiscalías territoriales distribuidas en prácticamente todas las alcaldías y les llamamos coordinaciones territoriales. En algunas de ellas se han requerido más que en otras por el tamaño, por la densidad de población. Por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, que es una de nuestras alcaldías más pobladas y más dispersas en cuanto a territorio, contamos con 10 coordinaciones territoriales que atienden a los delitos que están relacionados con el entorno, pero que en caso de cosas mucho más específicas, hablo de nuevo, fraude, temas de carácter ambiental o asuntos que están relacionados con crímenes como el narcotráfico, narcomenudeo, pues son atendidas por las fiscalías territoriales. Igualmente hicimos una reestructura para poder generar soluciones lo más pronto posible a los llamados delitos de bajo impacto, que pueden ser atendidos y tratados dentro del sistema y que le pueden garantizar también a la víctima afectada una atención mucho más rápida y también a la persona que está siendo señalada una actitud de reintegración o de solución o atención a la imputación señalada. Los acuerdos reparatorios regularmente están relacionados con los delitos donde no hay violencia y donde se puede de manera, o si la existe, fue de manera culposa, y se pueden llegar a acuerdos que le permitan a la persona encontrar alguna satisfacción de lo que sufrió mediante algún tipo de pago. Se aplica igualmente en una serie de situaciones en las cuales nosotros estamos trabajando particularmente en esto que llamamos de carácter culposo, pero siempre en mediación de la violencia ha sido una de las tareas a las que no hemos permitido mayor realce. ¿Sí me escuchan? ¿Continúo? Sí, normal, ok. Estamos, por supuesto, dentro del sistema. Contamos con 2 procedimientos adicionales, como son el procedimiento abreviado y la suspensión condicional. Uno, que el juicio abreviado hace que la persona que generó la violencia, que fue el elemento activo dentro del delito, acepte la condición y pueda ser llevado a juicio, señalado como tal, procesado y puede encontrar una pena, una disminución de la misma o un procedimiento que le permita demostrar que está dispuesto a acercarse a la justicia y resolverlo. La suspensión condicional, en tanto que se puedan generar otro tipo de medidas y acuerdos, y desde luego las medidas de no repetición, que para nosotros han sido muy importantes en algunos de los componentes en los cuales nos hemos venido desarrollando como los delitos graves. En este caso, habría que decirlo, también se requiere de una enorme capacitación y por ello uno de los elementos con los cuales ha marchado la Fiscalía ha sido precisamente en construir el servicio profesional de carrera con exámenes de oposición,
con cursos y diplomados. Y hemos construido además 2 instancias que han ayudado mucho, sobre todo en el tema de la priorización que hemos hecho a la violencia hacia las mujeres. Uno es el Centro de Justicia de las Mujeres y otro es el Banco de ADN, que conjuntamente con algunas instituciones educativas de Argentina se ha instalado y que ha tenido como base fundamental el poder contar con insumos básicos como una base de datos de quienes han cometido ya algún tipo de delito en donde las huellas de ADN resultan sustantivas para evitar la repetición o para, teniendo este banco, poder atender la posibilidad de que se encuentre relacionado con alguna de las personas involucradas en los procesos. Hemos avanzado, yo creo, bueno y fuertemente en la construcción también de un sistema interno de control. Contamos con un Consejo Ciudadano que antes no existía y básicamente integrado por postulantes, por abogados litigantes, por gente que está cercana con la quien trabajamos. Tenemos una unidad de asuntos internos que ya lleva a lo largo de su función un número importante de sanciones y medidas que han llevado incluso en algunos casos a la persona que cometió fallas al interior de su propia investigación, me refiero a los ministerios públicos, para que puedan ser sancionados también por la dilación o por la falta de atención al caso en que se trata. En este mismo proceso han sido sancionados personas del personal pericial y también contamos con un órgano de honor y justicia para el caso de los policías de investigación que no lo pudieran haber estado cumpliendo con su labor. Hemos, en ese sentido, también construido una red de cooperación. En la Ciudad de México hemos establecido una reunión de gabinete permanente todos los días a las 7 de la mañana con el Poder Judicial, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con gobierno, que de manera coordinada, manteniendo cada uno de las partes, por supuesto, su autonomía y sus responsabilidades, establecemos políticas conjuntas para evitar en un caso, por ejemplo, la comisión de delitos que se van repitiendo, por ejemplo, robo a transeúnte, robo en vehículos, contención del robo, por ejemplo, en casa habitación, con medidas de trabajo, con investigación, pero también desde luego con evitar que por razones que en ocasiones no se cumplan por tiempos, pudiéramos tener diferencia de criterios con el Poder Judicial. No hemos hecho sino coordinarnos y ha resultado bastante favorable porque nos ha permitido de verdad poder ayudar en muchos de los sentidos a que casos que en otros momentos hubieran tardado mucho más tiempo en atenderse y resolverse, hoy estén evolucionando favorablemente y algunos incluso se hayan resuelto con oportunidad. El Congreso local le dio atribuciones parciales pero reales de investigación a nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es prácticamente pues, todas las policías, pero particularmente los policías preventivos. En nuestra ciudad tenemos un cuerpo de policía muy grande en el sentido de su número, más de 120,000 elementos que están recorriendo. Comparativamente con el número de ciudadanos, podemos pensar que no son tantos, sin embargo, bueno, se cubren, llegan a tiempo, pueden resguardar la escena que se ha venido manejando como posible relación a un crimen, están mayor capacitados, pueden tener información y luego esto ya en coordinación con la Fiscalía puede servir para tener un caso y desde luego resolverlo y atenderlo. No ha sido una tarea sencilla, hay que decir que también son de los temas que hay que estar de manera recurrente revisando. Hemos hecho, creo que un esfuerzo importante. El tema, de nuevo, por ejemplo, mujeres que son víctimas de, digamos, agresiones dentro de su casa, al primer respondiente es ni más ni menos que al secretario de Seguridad Ciudadana, que lleven o no a la demanda a un centro de justicia para mujeres, depende mucho del estado y la fortaleza que le podamos brindar a las mujeres para que lo puedan hacer, el darle el seguimiento y llevarlo ante los tribunales para que las personas dejen de ser violentos o tengan que ser sacados de sus casas y obligados a cumplir con los mandamientos que le otorguen los jueces, bueno, requiere de un esfuerzo compartido entre todas las áreas. Y creo que además de esto, habrá que decirlo, hay un esfuerzo enorme. Ahora mismo ya se ha logrado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, antes lo tenía gobierno,
sea la responsable del sistema penitenciario. En el caso nuestro es importante porque resulta que en muchos de los casos había personas que lo que decían que le llaman la puerta giratoria. Teníamos 47 ingresos por razones diversas y a la vuelta de los días teníamos 47 egresos porque no se había logrado configurar adecuadamente la denuncia y entonces estaban siendo liberados de diferente tipo. No eran los mismos, pero teníamos esta circunstancia. Hoy tenemos también un nivel de coordinación. La idea no es, evidentemente, que las personas tengan que permanecer en prisión porque sea nuestro deseo, sino porque hay un mandato judicial que así lo obliga, que estemos vigilantes y que entonces podamos ser observadores de que no se repitan las mismas conductas y en la medida de lo posible también que no se generen de nuevo mayores conflictos, hacer o evitar que las instituciones penitenciarias se conviertan en estas universidades del crimen y que eventualmente pues, se conviertan también en un riesgo social que no estamos resolviendo. Creemos que el trabajo es enorme, estamos avanzando fuertemente en que también se logre particularmente con los jóvenes. Tenemos una área de niños, niñas y adolescentes especializada para poder trabajar. No ha sido menor el problema, por ejemplo, de que nuestro sistema es más garantista con los jóvenes, lo cual creemos que es correcto, que podamos ayudar, pero también el crimen ha trabajado para que los jóvenes, al no ser sujetos de inmediato de procesos, hayan sido manipulados, utilizados para cometer crímenes mayores. Es el caso de que ha habido jóvenes sicarios menores de 18 que tienen que ser, digamos, atendidos de una manera diferenciada respecto a aquellos que han cometido otro tipo de delitos. Y esto hace que tengan la necesidad también de intervención de otros actores, de otras instituciones que colaboran, así como de programas conjuntos que nos permitan trabajar en ello. La idea de construir una cultura de paz no significa, en un sentido negativo, solamente eliminar para la paz los generadores de violencia. También significa construir una sociedad capaz de resolver sus contradicciones, sus diferencias, sus conflictos permanentes que en todo momento van a aparecer de una manera también pacífica, sin violencia, dialogando y construyendo. Es un ideal, no es que se quiera sacar del trabajo, sino cómo resolverlo, cómo no llegar hasta convertirlo en un problema judicial que después no tiene. No, es cómo llegar lo mejor posible y si alguien sigue cometiendo, evitar que se repita, convertir este enfoque en una tarea de cultura de paz, pero también con una cultura clara de sanciones mediante juicio, en donde con pruebas se demuestre quién cometió la falla y que sea un juez, un tercero en todo este proceso, quien pueda decidir qué es lo mejor. En esa construcción estamos. Yo agradezco enormemente la posibilidad y quedo a sus órdenes. Perdón por lo rápido de la exposición, pero es para poder garantizar el mayor tiempo posible de la instrucción y toca pues a mi querido colega Oscar a poder participar en ello. Y agradezco a Eliu y a todo este esfuerzo colectivo por estar haciendo la reflexión. Quedo a sus órdenes. Muy buenas tardes. Claro que sí, maestro. Pues agradecerle por esta importante participación en este ya de por sí importante tema para la ciudad, para el tema de procuración de justicia a nivel nacional. Y bueno, vaya, al final señalar que todo este proceso, que es producto de decisiones importantes para la adecuación de la constitucionalidad y sus leyes de implementación, ha sido al final la tarea que de manera consecuente se ha llevado a cabo desde el inicio de la gestión de esta nueva fiscalía. Y bueno, yo le cedería la palabra al compañero Oscar Ruiz para que nos pudiera seguir compartiendo sobre este importante tema. Quiero comentarles que justamente hacia la recta final del 2018, inicios del 2019, nos dimos a la tarea de visitar diferentes fiscalías de las entidades federativas que componen nuestro país, México. Y dentro de ellas visitamos aquellas fiscalías que tenían mejores prácticas en el desarrollo de sus actividades de procuración de justicia.
Entre ellas visitamos Estado de México, visitamos también Chihuahua, visitamos también Querétaro, para traernos y conocer de alguna manera sus experiencias en el ámbito negativo y positivo justamente en Procuración de Justicia. Esto llevó a que nosotros diseñáramos un modelo que nos permitiera justamente eh, tropicalizar de alguna manera, si me permiten la palabra, y también generar una acción coterránea con las diferentes entidades federativas alrededor y en torno de la Ciudad de México. Y en este sentido, nos ocupamos de 4 vertientes principalmente. Una de ellas, o la primera, justamente fue a atender los procesos y procedimientos y generar algunos ajustes en la arquitectura institucional de la que sería la nueva fiscalía. Y nos encontramos que era súper necesario replantear justamente objetivos estratégicos, objetivos estructurales relacionados con la estructura orgánica de la propia fiscalía, de los propios procesos, relacionados con la tecnología, con la evaluación de la operación justamente de los resultados obtenidos para plantear en su momento mejoras de accionar, mejoras operativas y también robustecer y promover el desarrollo del sistema informático integral que facilitara a su vez la cooperación y el seguimiento. Ese era el primer rubro que habíamos considerado importante de alguna manera revisar, reforzar, replantear en el ámbito de los procesos y procedimientos. En el segundo ámbito encontramos lo relacionado con el capital humano. Y en el sentido del capital humano, que es un factor sumamente importante para que las fiscalías funcionen y operen de manera eficaz y eficiente, es pues prácticamente atraer y retener el desarrollo de talentos, específicamente de servidores públicos, que son sin lugar a dudas la pieza fundamental para que la Fiscalía General de Justicia pueda funcionar de manera adecuada. Y por ello es que pusimos el dedo en renglón en el sentido de profesionalizar a nuestros policías de investigación, a nuestros peritos, a nuestros agentes ministeriales, darles un mayor entorno de capacitación, de desarrollo, pero también incidir en este plan de vida que les permitiera promover el crecimiento personal, un ambiente laboral que habilite y premie el desarrollo de capacidades y también que brinde seguridad y contraprestaciones adecuadas al desarrollo de su actividad laboral. Los fiscales, los policías de investigación y peritos son considerados personal enfocado a las tareas sustantivas justamente de esta fiscalía y su crecimiento lo fundamentamos en una plataforma de aumento salarial, de concurso de posiciones de coordinación y mando, de esquemas de incentivos por desempeño, lo cual no ha sido nada fácil. Quiero comentarles que la fiscalía en este ejercicio justamente fiscal se autorizó una bolsa de ejercicio económico para este año, esta legislatura lo autorizó, de 7,200 millones de pesos. Esto equivale a una bolsa de 363 millones de dólares aproximadamente, para que nos demos una referencia con aquellos colegas que están en otros países. 363 millones de dólares cuenta en este año la Fiscalía de la Ciudad de México justamente para el ejercicio de sus labores, de su actividad. Y bueno, a esto hay que considerar un ejercicio corriente de salarios, de prestaciones de manera regular, pero también lo que se necesita para nuestro desarrollo de infraestructura, de investigación, de análisis, de persecución, de laboratorios, de vehículos, de infraestructura tecnológica, de infraestructura física. Y aquí en la infraestructura física entra otro de los elementos importantes a considerar en este proceso de transición. Ya comentamos el primero, procesos y procedimientos, en el segundo, capital humano, y en el tercero, justamente, los espacios físicos, la infraestructura de la fiscalía. Y bueno, déjenme compartirles que nos encontramos con una infraestructura física deficiente, pues muy desgastada, muy abandonada, inclusive en más de 70 agencias con las que cuenta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tuvimos que desarrollar un plan emergente justamente para acondicionar estos espacios físicos y pudieran brindar una alternativa pues adecuada tanto a los que prestan el servicio como a los usuarios.
Es decir, me refiero a procesos desde circulación, ventilación, iluminación, espacios adecuados para realizar el trabajo de gabinete, para realizar las actividades técnicas que tenía que desarrollar el personal, para que los usuarios se sintieran justamente en condiciones adecuadas de obtener el servicio y no en una situación de hacinamiento desafortunado que inclusive los malos olores y la mala apariencia de los espacios no invitaban en ningún momento a generar un proceso de denuncia, a estar resolviendo alguna duda de los ciudadanos, de los usuarios, de los servicios que presta ahora la Fiscalía. Y en ese sentido también nos enfocamos en humanizar estos espacios físicos, hacerlos más asequibles, hacerlos adecuados para que el servicio que se presta al interior de ellos pueda ser el adecuado. Y en este caso también procurar a nuestras víctimas y sus familiares generando espacios adecuados de espera, de reserva, de protección, espacios inclusive lúdicos para los pequeños en algunas de las agencias que tenemos y bueno, espacios adecuados para que tanto la policía de investigación, como los peritos, como los ministerios públicos puedan desarrollar sus tareas de manera adecuada. Hay mucho por hacer en este espectro, pero se va avanzando y ya se tiene un perfil a través del cual estamos orientando justamente a través de agencias modelo este proceso de habilitación de los espacios físicos para hacer entornos más adecuados, más agradables para la prestación justamente del servicio. Y en el cuarto rubro, después de haber analizado procesos, procedimientos, capital humano y la cuestión del entorno físico, nos vamos a la cuestión de las nuevas tecnologías y el uso de procesos informáticos, que también es sumamente importante habilitar y señalar. Y como ustedes sabrán, en este proceso que acabamos de experimentar, aceleró de manera extraordinaria el uso de las nuevas tecnologías. Y me refiero justamente a este entorno de emergencia mundial de la pandemia que nos llevó a estar realizando actividades desde el hogar en muchos de los espacios que tenemos conocidos, en el espacio académico, de desarrollo de familia, en el aspecto laboral, en el aspecto de actividades que estamos acostumbrados a desarrollar en el entorno físico externo. Ahora tuvimos que retrotraernos para desarrollarnos al interior. Y ahí nos dimos cuenta justamente que el valor de estas herramientas digitales se iba incrementando de manera importante. Para nosotros fue un espacio que aprovechamos porque pudimos echar a andar, aunque ya se tenía la previsión desde el 2018 justamente de este escenario tecnológico, la pandemia habilitó que el proceso de denuncia digital se agilizara, mejoráramos nuestros procesos tecnológicos para que este mecanismo fuera mucho más rápido, mucho más acelerado, mucho más eficiente, mucho más eficaz y también justamente darle seguimiento a este tipo de denuncias que se iniciaban a distancia. Poner en operación el modelo de la nueva fiscalía implicó justamente contar con un sistema informático adecuado debido a las nuevas formas de recibir denuncias, distribuir cargas de trabajo, recabar información, compartir y supervisar la información, evitando cualquier fuga o mal uso de la misma, porque les quiero compartir que cuando llegamos justamente, y todavía era la Procuraduría, había una gran cantidad de fuga de información de nuestros sistemas. Y esto justamente ponía en riesgo la intervención y el desarrollo de ciertas investigaciones, de las propias carpetas de investigación, vulneraba el derecho de las víctimas, y esto implicaba que tendríamos que blindar justamente estos sistemas informáticos tecnológicos de una manera que para poder ingresar tuviéramos que insertar diferentes llaves de seguridad y a su vez garantizar el uso y disposición de esta información que se trabajaba. Ahora quiero comentarles que desde la plataforma se puede realizar tres cosas. Una es denunciar un delito, la otra hacer una cita con el Ministerio Público o bien reportar el extravío de pertenencias. En la cuestión de extravío de pertenencias, como se le llamaba anteriormente, las actas especiales, quiero compartirles también que nos llevaba gran carga de trabajo y nos desviaba justamente de situaciones de interés o de trascendencia para la investigación y persecución de los delitos. Y por ello es que tuvimos que seccionar esta parte de lo que antes se le llamaba actas especiales
para la cuestión de extravío de documentos importantes, de documentos que la ciudadanía tenía que hacer el levantamiento justamente de una carpeta para poder reponer estos documentos de carácter oficial, y al segmentarlo justamente se logró captar y operar y atender de mejor manera aquellas denuncias que tenían algún impacto mucho más trascendente para la sociedad. Ahora bien, este sistema, ¿cómo funciona? Podemos iniciar sesión con la cuenta única llave de la Ciudad de México, y si no se cuenta con ella, la ventaja adicional es que ahí mismo se puede gestionar o tramitar, o bien con la misma firma electrónica que ya usamos para desarrollar muchos trámites de carácter tecnológico, electrónico a través de la computadora o nuestro teléfono inteligente, podemos desarrollarlo a través de nuestra firma electrónica. Ingresar la denuncia, se genera un folio mediante el cual se le dará seguimiento, es decir, ya no tenemos que trasladarnos a la agencia del Ministerio Público para iniciar una denuncia. ¿Y en qué supuestos podemos iniciar una denuncia a distancia mediante nuestro dispositivo tecnológico? Puede ser denunciar un delito por abuso de confianza, daño a la propiedad, en fraude, robo en un robo a bordo de vehículo, robo en lugar cerrado, robo en contra de transeúnte, robo de autopartes o accesorios de vehículos, robo de equipaje, robo de teléfono celular, robo de vehículos sin violencia, robo simple, sustracción de menores, usurpación de identidad y violencia familiar. En estos casos, justamente, podemos iniciar una denuncia a distancia a través de nuestros dispositivos tecnológicos, y creo que en este sentido se está avanzando de manera muy, muy importante, y se ha hecho un gran esfuerzo institucional y también para la conectividad con otras dependencias, con otras instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como la Secretaría de Gobierno, para revisar las incidencias justamente de algunas personas que hayan estado detenidas con anterioridad. Y bueno, esta plataforma, la idea es que se va a robustecer y a nutrir justamente cuando logremos una conectividad de carácter integral. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. También es importante señalar que podemos agendar citas a través de esta plataforma, citas con el Ministerio Público para solventar justamente alguna denuncia o bien recibir orientación en diferentes supuestos. Las estadísticas de denuncia digital, aquí las vemos, del 1 de enero al 28 de julio del 2022, se han recibido 33.697 denuncias por la vía digital. 15.889 son de mujeres y 17.808 de hombres. Aquí vemos los rubros: robo sin violencia, robo de objetos, robo de autopartes y robo de teléfonos celulares. Es decir, esta plataforma está avanzando de manera importante y está justamente cumpliendo con su objetivo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eventualmente creemos que, por supuesto, la denuncia digital, como sucede ahora justamente como con las compras en línea, en algunos lugares de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, Reino Unido, ya están dejando de funcionar algunos centros comerciales y ya están en boga las compras en línea justamente a través de diferentes plataformas. Es lo que consideramos lo mismo va a suceder justamente con las agencias del Ministerio Público. Poco a poco van a entrar en desuso y se va a concentrar justamente de mayor manera el perfil de denuncia a través de procesos digitales con el uso de estos dispositivos. Esto implica que vamos a tener que reportar justamente el trabajo de gabinete, de investigación, de análisis de información, de espacios periciales, y con ello el nutrimiento justamente de las carpetas de investigación. Aquí vemos justamente un diagnóstico de las denuncias digitales por radicación, cómo han incrementado de manera importante. Vamos en las 16 alcaldías, que es una analogía a los municipios, ¿verdad? En otros países. Tenemos la alcaldía Cuauhtémoc con una mayor incidencia de denuncias digitales con 3.087, para irnos hasta la alcaldía de Milpalta con 73, ¿no? Es la gran diferencia justamente que las alcaldías centrales tienen mucho más flujo de uso de estos dispositivos de carácter digital a comparación de algunas alcaldías que están en el entorno y cuyo uso de los dispositivos tecnológicos es
menor. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. También otro punto importante es que justamente el seguimiento a la estrategia nacional de cero papel, la Fiscalía se demuestra innovadora al implementar el Sistema de Información Integral de Justicia, que es el SIG, Sistema Integral Información Integral de Justicia, operando única y exclusivamente con archivos y carpetas electrónicas. Esto fue una situación a la que nos enfrentamos también, y quiero compartirles que prácticamente cuando llegamos, el archivo de la Fiscalía implicaba el uso de espacios de más de 5,000 metros cuadrados, únicamente para albergar o almacenar papel de carpetas de investigación o aquellas carpetas que ya tenían mucho tiempo y prácticamente se había olvidado el proceso de digitalización de estos archivos. Bueno, ahora se ha avanzado de manera titánica justamente en la digitalización de expedientes y en el manejo de carpetas electrónicas de investigación, y obviamente con ello generar una mayor eficiencia en su integración, así como reducir los tiempos de atención con los propios factores del acceso a la justicia de la ciudadanía. ¿Por qué lo digo? Porque dentro del sistema de información integral de justicia que tenemos en la Fiscalía actualmente, ahora lo que se pretende es que tenemos una conectividad en tiempo real básicamente, y todas las actuaciones que se realizan tanto por policía de investigación como también por periciales van justamente a un mismo punto, a una misma charola, que es justamente esta carpeta de investigación que se señala con un número para poderlas ubicar, y en ese sentido toda la información va integrándose en esta carpeta de investigación. El manejo de los tiempos anteriormente a este sistema daba y generaba expectativas de manejar o manipular la información y con ello generar actos de corrupción. Ahora no es así. Ahora se tiene las acciones, las actuaciones básicamente en tiempo real, y de inmediato se tienen que subir para integrarlas al sistema. Y del sistema no se podrán hacer ningún tipo de modificación, sino a través de las llaves de carácter institucional para efecto de generar, en su caso, algún tipo de ajuste en la información. Y esto ha llevado justamente a que se proteja, que se blinde la información, y además darle mayor certeza justamente a nuestras víctimas y a los usuarios justamente de los servicios de procuración de justicia en la Ciudad de México. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, dentro de este sistema de información integral de justicia tenemos folios de carpetas de investigación, tenemos formatos para actuaciones del Ministerio Público, de la Policía de Investigación y de peritos. Todas estas acciones, todas estas intervenciones, todas estas actuaciones van justamente a converger en la carpeta de investigación. La gestión de diligencias entre la MP, Policía de Investigación y peritos también justamente se puede realizar a través de este sistema de información, y la interoperabilidad en este momento limitada con otros sistemas. La idea es que se avance, el objetivo es que se avance de manera importante para lograr esta interoperabilidad con otros esquemas, con otras instancias gubernamentales, con otras instancias justamente de procuración de justicia, inclusive en todas las entidades de la República, tener información a través de una plataforma donde se puede intercambiar en tiempo real y justamente conocer el estatus, por ejemplo, de alguna persona, sus antecedentes, si efectivamente hay una carpeta iniciada, alguna carpeta en procesamiento, y de esa manera poder intercambiar información que puede ser importante en el ámbito pericial, en el ámbito de policías de investigación, diligencias que han venido realizando, que puedan eventualmente llevar a un menor tiempo lograr objetivos importantes justamente en la procuración de justicia. Bueno, aquí están 4 puntos importantes. Uno es la trazabilidad y control, carpeta digital, sistema penal acusatorio, cómo, digamos, se inserta justamente este proceso dentro del sistema penal acusatorio. Y, bueno, las acciones del Ministerio Público, de la Policía de Investigación y de los peritos, también entran los médicos, las víctimas, la mediación y todo ello. La mediación es un esquema también muy importante que quiero compartirles, que cuando llegamos estaba prácticamente olvidado en los escenarios justamente de procuración de justicia. Sin embargo, la mediación la hemos recuperado como un elemento sumamente importante, como una piedra angular justamente del procedimiento. Y aquí están las etapas del desarrollo del sistema integral de información, justamente. Ahorita ya estamos en el 2022, estas etapas ya han sido superadas. Recordemos que cuando se trata de procesos tecnológicos, se van generando los clústeres, ¿no? O las etapas de desarrollo tecnológico, se llevan a un proceso de prueba,
y ya después a un proceso de ejecución permanente, que esto implica que también se pueden ir perfeccionando conforme va pasando el tiempo y la información que vaya siendo vertida en cada uno de estos clústeres o elementos de información se puede ir perfeccionando. Esto implica también el uso de recursos importantes, de financiamiento importante por parte de la institución, y en ese contexto, bueno, ante el principio de austeridad de carácter federal e implícito por parte de la Presidencia de la República en México, se han tenido que observar y atender justamente estos criterios, además de que se ha optimizado el uso de los recursos financieros, materiales, humanos e insumos disponibles en la institución, como nunca antes se había hecho en la historia de las procuradurías o las fiscalías, ahora fiscalías en el entorno nacional. Cabe también señalar que algunas de las fiscalías están siguiendo nuestro ejemplo en el sentido de cómo se está desarrollando este sistema y bueno, la idea es justamente reducir los índices de incidencia, pero pues también ir avanzando en este contexto. También comentarles, vamos a la siguiente, también comentarles que una de mis funciones es fungir como enlace justamente con el Congreso de la Ciudad de México. Y en este contexto, hasta el momento, en esta segunda legislatura de la Ciudad de México, se han presentado cerca de 211 iniciativas en el ámbito de la Procuración y Administración de Justicia. 211 iniciativas prácticamente en un año y algunos meses, lo cual nos da cuenta de la dinámica acelerada en la que nos estamos encontrando o presentando justamente para actualizar esquemas, procesos, sanciones. Y no nada más en un ámbito sancionador, ¿no? Imperativo del Estado hacia los ciudadanos, sino de tratar de resolver y atender y aquellos nichos o hipótesis que no estaban consideradas, también consideradas dentro del esquema del Código Penal, pero justamente también buscando situaciones que se acoplen, que se ajusten a nuestra realidad social. Cabe mencionar que como el derecho es dinámico, dialéctico, pues tiene que ajustarse a las necesidades y en este caso concreto a las necesidades de proteger, de procurar, de cuidar lo más preciado que tenemos, que es en primer momento la vida, la integración física y después, por supuesto, nuestro patrimonio. ¿Cómo hacemos justamente los cuerpos normativos mucho más accesibles, mucho más eficientes a la respuesta de lo que necesitamos todos los ciudadanos? Bueno, justamente a través de estas reformas legislativas y empatamos justamente con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con alguna conjunción de comisiones en unos u otros momentos para efecto de consolidar algunas iniciativas que son importantes y que son de trascendencia justamente para la Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno, aquí ya vemos algunos puntos ya básicamente más enfocados al concepto o al proceso interno del manejo de la operación de este sistema y bueno, se tienen que realizar al final del día muchas adecuaciones importantes en el sistema que nos lleven eventualmente a un mayor control y a un mayor blindaje justamente de estos procesos. Anteriormente quiero compartirles también que era a lo mejor tan fácil como bajar el switch de alguna agencia de estas 70 del Ministerio Público en la Ciudad de México como para decir, chin, se fue la luz, ya no pude integrar la carpeta, entonces eso daba eventualmente algún tipo de momentos o tiempos para que el malhechor se pudiese poner de acuerdo o generar actos de corrupción dentro de esa misma agencia y posteriormente ya cuando llegaban a un acuerdo, casualmente regresaba la luz y se reflejaba en el sistema. Ahora eso pues ya no sucede, no sucede eso como muchas acciones desafortunadas que se daban en el pasado, ya se está blindando el sistema, ya estamos avanzando, falta mucho por hacer por supuesto, pero creo que vamos avanzando bien en este rubro. La siguiente, por favor. Y bien, aquí decimos que de lo anterior, en el aspecto del uso de las nuevas tecnologías, se suma la iniciativa de ley para la reglamentación del expediente judicial electrónico en materia de deducción de papel físico. Esta es una iniciativa de carácter también federal y así como pretende garantizar el acceso a la justicia desde todas las representaciones sociales e instituciones judiciales de forma ágil, oportuna e incluyente. Justamente ese espacio de la pandemia nos da oportunidad para eficientar estos esquemas y también trabajar a través de la práctica, del error y de cómo mejorar justamente estos procesos en línea. Actualmente ya el sistema de justicia digital se llevan a cabo en línea juicios en todas sus etapas, así como la consulta e integración de expedientes electrónicos. Justamente
también cuidando mucho esta plataforma de derecho a la intimidad, a nuestra propia personalidad, a nuestra individualidad, a nuestra fama pública, y esta es la protección de datos en uso de instituciones gubernamentales, en resguardo de terceros. Y bueno, esto también se ha venido desarrollando a la par justamente de garantizar este acceso a la justicia digital, pero también obviamente con los parámetros y los elementos que generan un blindaje a la información del uso personal de datos y a garantizar justamente el derecho a generar un procedimiento adecuado en el cual no se expongan justamente a las víctimas y que también los que sean procesados cuenten con todas las garantías de carácter constitucional para que no sean violentados. Hasta ahí dejaría mi participación, mi querido Luis, y podemos regresar justamente. Pues nada más comentar que se han sumado grandes esfuerzos de carácter institucional y se han aprovechado los talentos en el ámbito disciplinar en toda la fiscalía para poder ir avanzando en todas las rutas comentadas. Por cuestión de tiempo, nos hubiese gustado hacer un planteamiento mucho más amplio, pero creo que habrá ya otro escenario, otra posibilidad más adelante, mi querido Rigo. Por supuesto. Claro que es un tema muy importante, muy interesante, del interés de tanto académico como del público en general, por conocer todo este tema de implementación de diseño en una nueva estructura de la Procuración de Justicia dentro de la Ciudad de México. Y bueno, a pesar de que es un tema que nos convoca a un esfuerzo permanente y a una búsqueda de soluciones, creo que los pasos que se han dado en ese sentido, con la implementación de la ley de transición por parte de la Fiscalía como nuevo órgano autónomo, pues han sido decisivos, ¿no? O sea, ya de entrada la cuestión de implementar a contrarreloj la reforma constitucional, pues ha sido un tema delicado, un tema que ha implicado un diseño permanente y una atención permanente por parte del aparato administrativo, por parte del aparato, digamos, operativo dentro de la Fiscalía, y obviamente encabezado por la figura de la nueva fiscal general y de su cuerpo de asesores, para poder cumplir en tiempo con esa tarea, ¿no? Evidentemente, pues en la percepción, pues hay temas y tareas pendientes, pero desde mi punto de vista, creo que el trabajo y la tarea que se ha trazado ha sido la indicada, ha dado resultados. A lo mejor en muchos ámbitos y mediante la opinión de diferentes sectores, pudiera haber pues grupos, sectores que difieren en esta cuestión de diseño, pero al final hay una tarea que no se percibe, pero que ahí está, que a lo mejor no se percibe a simple vista, pero ya entrando en materia del detalle de los trabajos, de las tareas que se ha propuesto la nueva fiscalía, a mí sí me parece importante los resultados, me parece importante el involucramiento en las tareas de investigación por parte de los diferentes instancias investigadoras que pueden participar en este proceso de investigación. Me parece importante también los resultados de ese diseño en las tareas de investigación, en la redefinición de las policías de investigación dentro de la estructura de la fiscalía. Me parece también importante los resultados en materia de reparación integral del daño, en temas que han sido importantes dentro del proceso de investigación y de persecución de los delitos.
la implementación de algunas fiscalías nuevas y especiales que se ha llevado a cabo. O sea, en realidad, muchas tareas en muy corto tiempo. La fiscalía pues hereda una estructura administrativa y burocrática que al final se tiene que volcar a implementar este nuevo diseño, y no es tarea fácil, pues, o sea, no ha sido tarea fácil el poder desembocar en los resultados que hasta ahorita se han tenido, y a mí en lo particular me parece muy importante destacar esa parte, y señalar que evidentemente hay un camino todavía que recorrer, pero pues yo creo que seguros de que esa tarea pues se está logrando, se está llevando a cabo. A lo mejor en la percepción pudieran algunos considerar que es un poco a paso de elefante, otros podrían considerar que es a paso de trote de galope, pero al final lo importante es que se está llevando a cabo, que se ha llevado a cabo, que se ha llevado a cabo con los tiempos constitucionales y con los tiempos de la implementación de la ley de transición, y que bueno, al final estamos encaminados como ciudad, están encaminados los esfuerzos del gobierno en ese sentido. Y finalmente, pues esa es parte de la exposición. También he de señalar a la audiencia de este congreso que los ponentes, pues por las distintas cuestiones de cargas de trabajo, precisamente dentro del contexto del encargo que tienen al interior de la Fiscalía, pues fue muy complejo el poder ajustar los tiempos para la preparación de las temáticas que se querían venir a tratar respecto de toda esta historia de la transicionalidad dentro del sistema en la Ciudad de México. Y pues yo creo que hubo muchos más temas que con mucho gusto hubieran gustado de poder compartirnos, de poderlos tratar. Sin embargo, pues también por a lo mejor hasta por fallas de algunos de nosotros como coordinadores, y dentro de los cuales pues me incluyo principalmente yo, pues no fue posible el poder aterrizarlos para poder coordinar la pertinencia del abordamiento de ciertos temas. Sin embargo, creo que el objetivo se cumple, y la panorámica que nos ofrecen en este pequeño foro importante dentro de la Universidad Nacional, da cuenta de la tarea y da cuenta de ese proceso de transición histórico que además se está dando en el contexto nacional, a nivel federal y a nivel de algunas fiscalías locales, y que como es el caso de la Ciudad de México, y creo que pues se cumple. Y pasaríamos ahorita al tema de algunas preguntas, si me lo permiten los ponentes, y si el tiempo no nos está comiendo, no sé cómo vamos, le preguntaría a la compañera Elenita cómo vamos con la licenciada Elena, cómo vamos con la cuestión del tiempo para poder hacer algunos planteamientos de algunas preguntas, si es que tenemos preguntas del foro. Adelante, contamos aproximadamente con 20 minutos, 25 minutos. Adelante, por favor. Claro que sí. Pues con la venia de los ponentes. A ver, vamos a revisar. A ver si se cargaron algunas. Yo hice una primera revisión, si me permite, Celio. Claro que sí, maestro. ¿Celio? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Yo leí algunas de las que están aquí, por supuesto, a reserva de que pueda haber algunas. Quisiera contestar o atender algunas muy rápidamente. La relación con la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General también entró en un proceso de transición. Había que decir que un proceso mucho menos innovador del que hicimos nosotros aquí, que hicieron el resto de las fiscalías. No obstante, la relación es eficiente, que es la pregunta, la comunicación lo es, pero los ritmos sin duda son distintos. Esperamos, y creo que todos, que
la Fiscalía General de la República tome una dinámica de mayor efectividad. Si ustedes lo ven, el número de casos que han atendido respecto a las situaciones que se han presentado son muy por debajo, yo diría, de lo que quisiéramos entender en su productividad. Pero la realidad es que maltrato y no hay incomunicación entre nosotros es buena, pero habría que decir los ritmos sí son distintos. Respecto al trabajo institucional, en lo que hace a la reparación del daño, cuando ha sido la Fiscalía o las instituciones las que han tenido la responsabilidad para con algunas de las víctimas, estas han asumido la institución y creo que en general se ha buscado que así sea. Y uno de ellos, por ejemplo, más reciente es el caso del metro, en donde de manera inmediata se atendieron en tanto las víctimas directas como indirectas todas las necesidades que había que formular y plantear de manera tal que el gobierno, la autoridad intervino y luego se han firmado acuerdos reparatorios con las empresas para cada una de las víctimas. Así que en términos de trabajo y operación institucional ha habido. También igualmente se han atendido lo que podríamos conocer como medidas adoptadas por órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, entre otros, algunos para administraciones anteriores, pero creo que vale la pena decirlo. En todos los casos, por ejemplo, la disculpa pública respecto al caso de una chica que se volvió muy notable su asunto, bueno, llevó hasta incluso la instalación de un espacio aquí en el propio edificio. Se ha hablado de otro caso de una abogada que también fue, digamos, investigado su asunto y se han generado observaciones respecto a las resoluciones que tomó en su momento la Procuraduría. Ya ahora mismo han pasado de las disculpas públicas a algunas medidas como cambio de nombre a una de las calles. Se cree que va a ser en breve y se están atendiendo estos temas. Por lo que hace al tema de los delitos que están relacionados con temas de carácter cibernético, bueno, sí tenemos una policía cibernética, ha habido investigaciones importantes, muchas de ellas relacionadas con temas como fraudes, otros de extorsión y de trata. Recientemente hemos estado trabajando fuerte en un asunto relacionado con los préstamos que se hacen mediante aplicaciones y que ha sido motivo para que varias personas pierdan sus patrimonios, otros que están siendo de manera recurrente por estos sistemas de cobro que algunos de los aquí presentes habrán de conocer y que son dicen, venta de la deuda a despachos y que se encargan de estar haciendo llamadas, algunas en su caso ofensivas, a pesar de que la ley también no lo permite. Y por lo que hace a los casos de querella, no necesariamente oficiosos, pero que hemos tenido, está la reforma que se dio para lo que llamamos la ley Olimpia o la invasión del espacio íntimo y que ha derivado también en las sanciones a quienes de manera sin autorización o con intenciones de lastimar, lesionar, dañar la imagen pública de las personas, se difunden imágenes de las personas sin que se hayan autorizado, regularmente de carácter sexual. También se ha trabajado en el tema de seguimiento. Yo creo que no ha habido aquí ninguna condescendencia respecto a que las cosas estén bien. Tanto Oscar como su servidor hemos insistido en que no estamos echando las campanas al vuelo, ni mucho menos, y ha insistido que incluso una de las cosas que más hemos trabajado es precisamente para que muchos de los compañeros que están haciendo el trabajo como servidores públicos en el área del Ministerio Público, como agentes o como policías o como gente encargada, me refiero a las tareas sustantivas, sean sancionados. Y lo mismo está ocurriendo con el sistema judicial y por supuesto con las policías. ¿Es suficiente? No, creo que no lo es, pero es bueno que esté y creo que hay que continuarlo. No es una tarea sencilla y no solamente habría que ver la situación en la parte de la crítica, yo la acepto y bienvenida, sino también en la parte de la acción. ¿Y qué se ha hecho? Bueno, se ha recuperado el teléfono rojo, que es el teléfono que va en línea directa hacia lo que antes era la visitaduría y ha cobrado una fuerza importante. Tenemos la línea directa, tenemos las visitas a las agencias de manera, digamos, sorpresa o imprevistas. Tenemos también el elemento del usuario simulado y tenemos ya de verdad varios MPs sancionados
y otros servidores, como decía, como en este caso, los gentes de periciales que no hicieron el trabajo, que abandonaron la tarea, que dijeron no tengo que hacer otra cosa mientras que la persona estaba, digamos, sufriendo por alguna situación no atendida. En este caso, por ejemplo, una violación, la responsable, la perito, dijo que no podía hacer los estudios porque tenía que retirarse y esto fue motivo de una investigación que derivó en una sanción y hoy está separada del cargo. Algunos de los que les voy a enseñar están separados. Tenemos además un tema real. Me preguntaba alguien sobre lo que estamos haciendo en materia de cultura de paz y jóvenes y de que decía, yo les decía, nuestro sistema es garantista y yo creo que es lo correcto. Tenemos que auxiliar enormemente y no sancionar a los jóvenes porque en su caso de ser jóvenes, ustedes lo saben, hay garantías para que siendo menores de edad asistan con sus padres, lo hagan en determinados horarios, no pueden declarar ellos si no están acompañados además de un familiar, de un asesor jurídico, todo lo que tenga que hacer y se cumpla creo que ayuda sin duda. ¿Es una tarea que se termina o se acaba nada más o se empieza o se termina con la Fiscalía o con la Procuración de Justicia? Evidentemente no, se necesita una construcción de proyectos sociales de mayor envergadura. Estamos trabajando con la Secretaría de Salud, de Secretaría de Seguridad, para aquellos que están en sanción puedan ser atendidos. Manejos de la ira, temas como las adicciones, problemas relacionados con entornos complicados, difíciles, en donde han crecido, en entornos violentos, donde las personas merecen una opción distinta. Hay que reconstruir ese tejido y se necesitan más allá que abogados o la propia procuración. Hasta ahora son opciones, se han dado y se han generado algunas opciones, no son muchos, tenemos tal vez algunas generaciones de jóvenes que han salido de estos programas, no más de 300, pero la tarea se está haciendo, no es suficiente, pero se está haciendo. Y creo que hay que trabajar fuerte y en esto también yo quisiera que fuera muy claro, por lo menos lo quiero decir en nombre estrictamente de mi percepción de las cosas. Vivimos en una sociedad donde todo se quiere rápido, todo quisieran que ocurriese ya, que cuando yo llego, ahorita estaba leyendo y dicen, pero si denuncio, ¿para qué me sirve ir a ratificar y después no me pelan? Y, bueno, a veces queremos que sea rápido, que puedas denunciarlo, que tengas el documento y vayas por el texto. ¿Cuál sería la otra opción? Que no lo hagas, que no denuncies, o que vayas físicamente y lo presentes y que pierdas de todas maneras tiempo. Bueno, o sea, tal vez no hay forma de satisfacer a todos. Pero también esto pasa con la idea de la justicia. A veces queremos que sea muy rápida. Hay una percepción a veces del ciudadano que si denuncia que fue víctima de un fraude y a esta persona la ubica y la cree que con eso es suficiente como, por ejemplo, para que reciba el dinero que perdió o como para que recupere lo que había invertido. Tenemos gente que defrauda porque vende viviendas, porque vende créditos, porque vende de todo. Y hay una idea de que esto podría ser en automático una vez se denuncia. Y ustedes, colegas en todos lados, saben que hay cosas que no son, y mucho menos en el caso del sistema de justicia. Ojalá y que me dijeran en dónde sí es inmediato, pero no lo veo. No me podría ser de ese tamaño de inmediatez. Pero lo que sí creo es que también tenemos que construir una cultura en torno a lo que esperamos de la justicia. Lo que está claro es quién es justiciable, quiénes han cometido fallas, a quiénes podemos sancionar, los que han cometido daños graves y se les ha probado. Pero nosotros tenemos nada más esa idea de la justicia. A veces se reduce a la sanción a la persona a quien cometió el hecho, pero difícilmente nos vamos a un entorno mucho más amplio. Hoy les puedo decir, el lugar más peligroso para muchas mujeres y muchas niñas y niños es su propia casa. En el hogar ocurren situaciones graves y esto tiene que ver con una forma de cómo hemos integrado también nuestros núcleos sociales, nuestras familias. No vamos a poder entrar mientras la denuncia no se genere, pero esa es la fórmula. La idea es que tengamos que transformar también el tipo de familia, los valores que están relacionados con estos hechos y que podamos transitar a una sociedad donde, reconociendo que existen diferentes variedades de familias, lo que no podemos seguir aceptando, que tenemos que construir, es que alguien violente a otro por el simple hecho de tener mayor fuerza o porque están a solas o porque se le antoja. Eso está sancionado por la norma y es algo que no vamos a poder resolver. Alguien podría decir, está en la parte preventiva, sí, pero no necesariamente en la parte policial, sino en la parte sociológica, en la parte
de la construcción de nuevos instrumentos sociales. Necesitamos una idea de justicia social, de una idea de justicia en la que construyamos todos, que la idea no solamente es que se sanciona a quien cometa la falta, que se busque reparar el daño, sino yo creo que la máxima principal es que no se repita. Y evitar la repetición de algunos delitos requiere de manera profunda un cambio social en el cual todos, no solamente la parte de la autoridad, sino muy centralmente la ciudadanía tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo a través de programas de gobierno, a través de políticas públicas, a través de la educación, a través de los consensos, pero es una tarea que está empezando. Creo que es bueno tenerla por lo menos ubicada y que vamos construyendo una sociedad en la que esperamos no sea aquella que tiene más gente en las cárceles o más gente sancionada y donde se cometa, sino donde se cometan el menor número de delitos y daños entre la sociedad. Muchas gracias. Eliud, pues rápidamente respondo a algunas de las inquietudes justamente del auditorio. Primero, agradecer por su hermoso tiempo, su valioso tiempo de estar aquí justamente presenciando esta reunión de este quinto Congreso, justamente 2022 de Filosofía, Arte y Derecho. Bueno, pues hay mucho por hacer sin duda en esta fiscalía y vamos avanzando y en efecto a muchos les parecerá que vamos muy despacio, a otros que vamos a buen ritmo. La implementación de nuevos diseños de política criminal justamente para la Ciudad de México tiene grandes retos. Hemos visualizado algunos que he explicado en mi ponencia. Sin embargo, el hecho de ir quitando algunos obstáculos y poder avanzar tiene implicaciones de carácter económico, tiene implicaciones de carácter físico, tiene implicaciones de carácter humano, justamente, tiene implicaciones de carácter tecnológico. Entonces, en todas estas vertientes estamos tratando de avanzar de manera importante. Pero ¿qué dice la ciudadanía? El sentir de la ciudadanía es justamente la existencia y la exigencia de una denuncia en donde quiere que se le resuelva de inmediato. Hemos trabajado en fortalecer las unidades de investigación, justamente los equipos de policía de investigación, la coordinación justamente de periciales con equipo de punta, y bueno, estamos avanzando, me parece. Habrá otros criterios que son respetables y completamente respetados, y bueno, la idea es ir de la mano y también avanzar en la cultura de la denuncia. Y en la cultura de la paz, que me parece sumamente importante, y dentro de la cultura de la paz, justamente poner como piedra angular la mediación, que me parece que es un instrumento extraordinario, es un instrumento fabuloso que debemos de optimizar y cuya herramienta la tenemos a disposición. Ahora bien, hay por ahí una pregunta que qué ha pasado con algunos funcionarios que están realizando acciones que no van conforme a derecho. Bueno, comentarles que hay una coordinación de asuntos internos que da cuenta y a través de la cual se pueden recibir cualquier tipo de denuncia de los ciudadanos y se le da un seguimiento puntual. Está justamente el teléfono directo de la fiscal, está también el área de Contraloría Interna y justamente esta posibilidad de todos los ciudadanos que de acuerdo al ámbito constitucional tienen la obligación de participar en los asuntos públicos. Esa es una obligación ciudadana que tenemos absolutamente todos. Hay una pregunta por ahí que me señalan en el sentido de la situación de prisión preventiva oficiosa. Bueno, pues son aquellos delitos, como lo sabemos, que son más trascendentes para la ciudadanía, como el homicidio doloso, la violación, el secuestro, delitos cometidos con medios violentos como las armas de fuego, explosivos, delitos graves justamente que determine la propia ley. Prisión preventiva oficiosa, si estoy de acuerdo o no. Yo les podría decir que coincido con el criterio de la Corte Interamericana en el sentido de que no se debería de juzgar, de crear una imposición de una sanción previa si no se ha investigado. Pero para que lleguemos a ese momento nos falta todavía tiempo. Y es un esfuerzo que tenemos que realizar y desarrollar como sociedad. Y justamente para que no exista un mecanismo del Estado que sea coercitivo, punitivo, tenemos que trabajar justamente de la mano toda la sociedad en generar las condiciones adecuadas de bienestar, de felicidad,
de un estadio que nos permita un sano desarrollo y que nos permita minimizar justamente los espectros punitivos. Y de esta manera que todos seamos vigilantes y acompañantes de un desarrollo al interior, en el seno familiar, en el primer espacio de nuestro entorno vecinal, en nuestros pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros propios municipios o alcaldías, en nuestros estados y por supuesto en nuestro país y en los países coterráneos y en los países que generan una gran región, un gran continente y en el mundo entero. Me parece que a eso debemos de sumar justamente y fortalecer la cultura de la paz y la generación de expectativas y políticas públicas que nos permitan un sano desarrollo, desde la infancia, la adolescencia, en la etapa madura y justamente en nuestra vejez. Tenemos que consolidar justamente esta parte y estamos frente a la generación de nuevos paradigmas, no solamente en el ámbito de la justicia, sino en el ámbito de lo social, de lo cultural, de lo artístico. Y la dialéctica se hace presente, como siempre, en todos los espacios del desarrollo humano y hay que estar sensibles justamente a ello, tratando de generar siempre equilibrios y elementos que nos permitan justamente consolidar una mayor riqueza humana y trabajar en este entorno. Hasta ahí dejaría mi exposición, querido auditorio. Gracias por el tiempo. Claro que sí. Pues muchas gracias por venir y compartirnos la experiencia. Muy importante, muy valiosa para tanto para el sector académico, y vuelvo a repetir, como para un sector más general de la población. Y pues conocer estas experiencias, estos vericuetos con los que se ha tenido que venir a trabajar para la reforma y para la implementación del nuevo diseño y sobre todo, ¿no? Pues para que este nuevo diseño tenga una operatividad y un funcionamiento, ¿no? Para los compañeros del área clásica que también que están por acá, pues mencionar, ¿no? Que el proceso del drama penal, ¿no? Desde la antigüedad, que pudiéramos proyectar a la luz de una serie de procesos arcaicos en donde la justicia se veía como una cuestión del sometimiento de las cuestiones a la prueba de la fe, a la prueba de Dios, a la ordalía, y que finalmente desembocamos en la implementación de dispositivos modernos que nos reclaman la satisfacción de la necesidad de justicia como una especie de servicio, de producto de primera necesidad y de inmediata satisfacción, pues considerar que es un tema complejo. Ya era complejo de por sí la implementación del sistema acusatorio, tarea que se tuvo que venir a retomar con la implementación también de un modelo de una institución que tenía que tener características diferentes para la implementación de las tareas que de manera constitucional se venían imponiendo, se venían estableciendo, y que en ese proceso el trabajo pues ha sido difícil, pero ha sido importante para poder llevar a buen término esa transición. Y pues desde mi muy particular espacio, pues felicitarlos por esa tarea, agradecerles por el tiempo, agradecerles por la disposición de poder distraerse de las múltiples tareas que yo sé que en este momento les reclaman, y el poderle venir a compartir a la audiencia, principalmente a los jóvenes, sobre estos temas, y que ojalá que podamos abrir la mesa en los espacios por venir,
para que podamos desarrollarlo, comentarlo, discutirlo y ¿por qué no? Entrar en la cuestión de los puntos de vista y poder contrastarlo a la luz de las experiencias y de los comentarios que muy atinadamente los participantes y los ponentes han hecho el día de hoy. Y la audiencia con la participación muy puntual de los comentarios, de las preguntas. Y en lo general, pues agradecerle al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la organización del Congreso de Filosofía, Arte y Derecho, que como espacio dentro de la máxima casa de estudios se ha abierto a la participación de multidisciplinaria de distintos foros, todos relacionados con estos temas de las humanidades, del arte, de la ciencia jurídica. Y agradecer muy particularmente al doctor Humberto Rosas Vargas por la invitación y a todos los participantes por esta vital e importante tarea que nos reclamó el día de hoy de escuchar sobre estas cuestiones. Y a los ponentes, al doctor Ulises Lara, todo mi agradecimiento, todo mi cariño, ¿sabe? En lo particular, igual para el doctor Oscar Ruiz, y por agradecerles por el tiempo y por la disposición para el día de hoy en esta importante tarea de informar y de comunicar y de compartir en este importante tema que nos convocó el día de hoy.